Lucas capítulo 12. Entonces, para los hermanos que están buscando, Lucas capítulo 12, versículo 13 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hasta aquí, hermanos, el pasaje que vamos a estar leyendo en esta mañana, los versículos principales sobre el tema que me toca compartir en este día. Y el título del mensaje es, hermanos, el pecado de la avaricia y el rico insensato. Hoy mencionaba el hermano Miseas que hoy le tocó al hermano Ever ir a predicar en Independencia. Él pidió también que estemos orando por él. Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a hablar sobre un tema que para el mundo, para el sistema del mundo en que vivimos hoy día, la gente pasan por alto. Para la gente esto no es ningún problema. Más bien, para la gente es algo normal, este pecado de la avaricia. Pero sin embargo, es tan, pero tan grave, hermanos, hasta tal punto que el Señor dice que los avaros no heredarán el reino de Dios. Por eso decía que para la gente del mundo esto es algo normal, pecado, ¿verdad? Que la Biblia una y otra vez nos habla, ¿verdad? De pecados que Dios aborrece. Para la gente del mundo, para la sociedad en la cual estamos viviendo en estos tiempos, ellos no consideran, para ellos no es nada, pero sin embargo para nosotros, hermanos, que conocemos la palabra de Dios, sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y qué importante, hermanos, este tema, porque podemos también compartir con otras personas que no conocen a Cristo. Entonces, vemos en el versículo 13, vemos que había una persona, el Señor estaba predicando a las multitudes, y había una persona que se le acercó al Señor Jesús y le dijo: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ahí vemos, hermanos, que una persona que estaba oyendo la predicación, la enseñanza del Señor Jesucristo, pero tenía un concepto totalmente equivocado de Jesús. Una persona que estaba entre las multitudes, una persona que estaba escuchando el mensaje de Cristo, pero tenía un concepto completamente equivocado de la persona de Cristo, del propósito por el cual Cristo vino a este mundo. Así también, hermanos, hoy día hay muchísima gente, muchísimas personas que han oído acerca de Cristo, han escuchado acerca de Cristo, escuchan las predicaciones acerca de Cristo, pero tienen un concepto totalmente erróneo acerca de Cristo y acerca del propósito con el cual Él vino a este mundo. Entonces vamos a enfocarnos un poco. Esta persona evidentemente tenía un conflicto de herencia con sus hermanos y él quería solucionar el problema de la herencia. Como bien sabemos que
En el mundo normalmente cuando se trata de herencias, esto siempre trae conflicto, casi siempre trae problemas familiares, peleas, pleitos, divisiones, contiendas, hasta a veces se matan por causa de las herencias, por causa de tierra, de dinero. Y este hombre tenía un problema y él acudió a Cristo para que él le solucione el problema de la herencia. Entonces él le dijo: di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Evidentemente su hermano no estaba queriendo darle la herencia, no estaba queriendo cederle lo que a su hermano le pertenecía. Pero aquí, hermano, viene la respuesta, una respuesta impresionante de parte del Señor, y que esto, hermanos, pueda calar profundamente en nuestra mente y en nuestro corazón las palabras contundentes que el Señor Jesús le dijo a esta persona. El versículo 14, ahí vemos la respuesta de Jesús. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Fíjense, hermanos, que estas palabras que Cristo le dijo a este hombre está totalmente en consonancia en lo que la gente hoy día, la sociedad moderna, tiene en mente, y la sociedad, por ejemplo, califica a las personas de acuerdo a lo que uno tiene. Si uno tiene muchos bienes materiales, uno es algo importante en la sociedad. Si uno tiene mucho dinero, uno es alguien importante en la sociedad. Pero si uno no tiene muchos bienes materiales, si uno no tiene dinero, uno prácticamente no es nadie en la sociedad actual en que vivimos. La gente califica a las personas por los bienes materiales que posee. Justamente eso es lo que Jesús nos está enseñando, diciendo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, que no importa si uno tenga mucho o tenga poco, la vida del hombre no consiste en esto, hermanos, sino que la vida del hombre es mucho más importante que los bienes materiales. Ahí comienza la enseñanza del Señor Jesús, y vamos a ver cómo Él va a ir profundizando cada vez más. Y Dios quiera, hermanos, que podamos ir captando claramente el mensaje de Cristo y podamos aprender y poder aplicar también a nuestras vidas. Porque, hermanos, este pecado es sumamente peligroso, es un riesgo muy grande, porque fácilmente uno puede caer en este pecado y puede ir tras la avaricia, tras las cosas de este mundo. Y vamos a ver algunas definiciones también. Entonces vemos que este hombre quería que Jesús le solucione el problema de la herencia. Es decir, esta persona quería que Jesús le solucione sus problemas terrenales. Y ahí vemos, hermanos, que esta inquietud que este hombre tuvo, hermanos, esto vemos que claramente hoy día muchísima gente tiene este concepto acerca de Cristo. Mucha gente tiene un mal concepto, un concepto totalmente equivocado acerca de Cristo, y le siguen a Cristo para que el Señor solucione sus problemas terrenales. Siguen a Cristo para que a cambio de eso puedan obtener bienes materiales. Siguen a Cristo para que a cambio de eso puedan obtener riqueza, dinero, lo que sea, ¿verdad? Lo que tenga que ver con bienes materiales, porque eso es lo que hoy día se predica, hermanos. Ustedes van a escuchar, porque es inevitable escuchar, ¿verdad? Porque en la gran mayoría de las congregaciones, muchos de los falsos maestros, falsos apóstoles y falsos profetas promueven el evangelio de la prosperidad. Yo más bien le llamo el evangelio de la codicia, porque induce a la gente no a buscar a Cristo porque realmente le aman o porque realmente quieren tener la vida eterna, sino que buscan a Cristo porque quieren obtener bienes materiales.
Ese es el mensaje totalmente que va en contra del Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio de la prosperidad. Induce a las personas a enfocarse en los bienes terrenales, en lo temporal, en el dinero, en autos lujosos, en una vida lujosa, una vida cómoda. Es decir, la gente busca su propio beneficio. Y esto es, hermano, un mensaje que es totalmente opuesto al Evangelio de Jesucristo. Ahí ya vemos la respuesta de Cristo. Dice, Jesús le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Es como que Jesús le dice: yo no vine para solucionar los problemas terrenales del hombre. Yo no vine para solucionar los problemas de herencia del hombre. Es como que Jesús le dice: yo no vine para solucionar los problemas judiciales del hombre. Yo no he venido a este mundo para solucionar los problemas económicos del hombre. Esto es lo que Cristo dice. Vamos a ver también, hermanos, por ejemplo, vamos a ver, dice el versículo 15, leamos, hermanos, atentamente y escuchemos atentamente la enseñanza de Cristo. Jesús le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, en esto también tenemos que ser equilibrados, tampoco ir de un extremo al otro y decir que las riquezas son malas. Tampoco estamos queriendo decir que los bienes materiales son malos. Tampoco queremos decir que el dinero es malo, porque el dinero en sí mismo no es malo. En las riquezas no hay nada de malo, hermano, porque dice que el oro y la plata le pertenecen a Dios. ¿Qué es lo que está mal? Es el pecado del hombre, el amor al dinero, el amor excesivo hacia las cosas materiales. Ese es el pecado, no las riquezas en sí. Por eso quiero aclarar esto, ¿verdad? Para que por ahí no podamos decir: no, los hermanos están enseñando que es malo trabajar y prosperar también económicamente. No estamos hablando de eso, porque claro que el Señor también nos puede, depende del trabajo o la profesión que uno tenga, el empeño que uno le da a su trabajo, claro que uno puede también prosperar económicamente. Eso es algo normal, si uno es honesto, si uno trabaja, tiene alguna buena profesión, claro que uno va a prosperar, ¿verdad? Pero ese no es el mensaje de Cristo. A lo que quiero llegar es que Cristo no vino para esas cosas. Lo que quiero transmitir a los hermanos y a los que estarán escuchando este mensaje por las redes sociales es que Cristo no vino para solucionar los problemas económicos del mundo o cualquier otro problema que muchas veces son problemas por causa de nuestras malas decisiones. Y dice la palabra: lo que el hombre sembrare, esto también segará. Las consecuencias de nuestras malas decisiones tenemos que asumir muchas veces, ¿verdad? Entonces, Jesús dice claramente que debemos guardarnos, hermanos, de toda avaricia. Guardaos de toda avaricia, dijo Jesús. Esta es la enseñanza clara que ya vemos en este versículo, porque nuestra vida no consiste en los bienes materiales que podamos tener, sea mucho o sea poco. Ahora vamos a definir un poquito, hermanos, vamos a ver una definición. Es importante a veces definir el significado de algunas palabras. Por ejemplo, la codicia y la avaricia, podemos decir así, son primos hermanos. Son términos muy parecidos. La codicia y la avaricia prácticamente son la misma cosa, sino que tienen una pequeña diferencia. Y vamos a ver un poquito lo que es la codicia, que también es un pecado a los ojos de Dios. Por ejemplo, y después vamos a leer algunos versículos al respecto. La codicia, por ejemplo, hermanos, es el afán excesivo por obtener riquezas materiales. Es decir, afanarse excesivamente para poder obtener dinero, para poder obtener riquezas. Ese es el pecado de la codicia.
Pero ahora el tema principal que ahora estamos viendo, que estamos aprendiendo del mensaje de Cristo es sobre la avaricia. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es el deseo excesivo y desordenado por acumular bienes materiales para uno mismo. Fíjense, hermano, ahí radica la diferencia. La codicia es el deseo excesivo por alcanzar riquezas, por cualquier medio lícito o sea ilícito. Pero la avaricia es el deseo excesivo y desordenado por acumular riquezas o bienes materiales con el objetivo de acumular para uno mismo. Es decir, con un pensamiento, con una actitud egoísta, es decir, afanarnos excesivamente para acumular riqueza para uno mismo. Y ese es el pecado de la avaricia. Entonces, ¿por qué vemos, verdad? Por eso, hermano, es bueno que tengamos un concepto bien claro y equilibrado acerca de los bienes materiales. Porque muchas veces podríamos entender que no, a Dios no le agrada, había sido que uno tenga bienes materiales. Ese también es un concepto erróneo, como ya estuve mencionando, ¿verdad? El pecado está en la codicia y en la avaricia del hombre, no en los bienes materiales en sí, en el amor al dinero. Ese es el pecado, hermanos. Y vamos a ir viendo, la palabra lo que nos manda, hermanos, es que nosotros tengamos contentamiento. Y les invito, hermanos, a abrir en Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 13 y versículo 5. Fíjense, hermanos, cómo Dios es tan claro en la enseñanza de la palabra para que nosotros podamos entender claramente, hermanos. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Fíjense, hermanos, cómo va en consonancia con lo que Cristo enseñó. Guardaos de toda avaricia, dijo Jesús. El autor a los Hebreos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré. Esa es la promesa de Dios, hermanos. El Señor nos manda a que nuestras costumbres sean sin avaricia. Dice, contento con lo que tenemos. Y eso, hermano, puede ser mucho o puede ser poco. Hay hermanos que tienen muchos bienes materiales. Hay hermanos que tienen riquezas. Otros hermanos tienen medianamente, otros tenemos menos. Pero el Señor nos manda a que tengamos contentamiento. Si el Señor nos ha dado poco, seamos agradecidos con eso. Si el Señor nos ha dado mucho, seamos agradecidos con el Señor. Entonces tenemos que tener un concepto equilibrado acerca de esto, hermanos, para que podamos entender correctamente cuál es la voluntad de Dios con respecto a este tema tan importante. Y justamente en el programa La Voz del Evangelio, creo que era el lunes, ¿verdad, hermano Esteban? Que justamente hemos tocado un poquito acerca de esto, de tener un concepto bien claro en cuanto a la riqueza, en cuanto a los bienes materiales, cómo debe actuar el creyente con respecto a esto. Es importante que el creyente, que nosotros también seamos maduros y entendidos, hermanos, en estas cosas. Entonces dice, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El Señor, hermano, nos promete que Él no nos va a desamparar y no nos va a dejar. El Señor nos da la salud, el Señor nos da el pan de cada día, nos da un trabajo. El Señor todos los días nos bendice, hermanos. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra parte? Debe ser que tenemos que tener dominio propio, tenemos que tener contentamiento. Esa es una virtud muy grande, hermanos, de tener contentamiento. Entonces vamos a volver al Evangelio según Lucas.
Este es un tema muy amplio que abarca toda la Biblia, pero por lo menos una parte vamos a ver en este día. Lucas capítulo 12, vamos a ver nuevamente. Entonces vemos que el Señor nos dice, guardaos de toda avaricia. Aunque Jesús le dijo puntualmente y específicamente a esta persona que estaba buscando que Jesús le solucione su problema terrenal, problema de herencia, esta enseñanza, hermanos, también va directamente dirigido para todo aquel que escucha este mensaje. Para todos nosotros que en esta mañana estamos escuchando las palabras del Señor Jesús. Y esto, hermanos, es importante porque muchas veces los mensajes que en estos tiempos se predican son muy seductores, hermanos. Muchas veces despierta el interés de la avaricia en el creyente cuando escuchamos mensajes que muchas veces parecen que son bíblicos, pero siempre están apuntando hacia las cosas terrenales. Siempre están apuntando hacia las cosas de este mundo, siempre apuntan hacia el dinero, hacia la prosperidad económica. Y como ya mencionamos, el Evangelio de Jesucristo, hermano, no consiste en los bienes temporales de este mundo, sino que vamos a ver cuál fue, hermanos, el propósito específico de la venida de Cristo al mundo. Vamos a ver cuál es el propósito específico del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver un poco, hermano, ahí en versículos muy conocidos, pero en algún momento nos puede tocar con una persona que están en este tipo de congregaciones que van buscando constantemente, van detrás de la avaricia, detrás de los bienes materiales. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Este es, hermano, el principal propósito de la venida a este mundo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es, hermanos, el propósito del Evangelio de Jesucristo. Este es, hermanos, el propósito de la venida de Cristo a este mundo. Y vamos a leer un poco también, hermanos, en Mateo 18:11. Dice también la palabra que nosotros debemos de estar preparados para poder presentar defensa cuando a veces, hermanos, se presente la oportunidad y tengamos que compartir con personas que enseñan o predican doctrinas que van en contra del Evangelio de Jesucristo. Entonces debemos de estar mínimamente preparados para presentar una defensa con mansedumbre, no para contender, no para pelear, no para discutir, sino presentar claramente cuál es el propósito de la venida de Cristo a este mundo. Mateo 18, versículos 19 y 20. Dice así la palabra de Dios. Perdón, hermano, Mateo 8, Mateo capítulo 8. Mateo 8, versículos 19 y 20. Dice así. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aquí, hermano, vemos que Jesús confronta claramente a un hombre que quería seguir a Jesús, a donde quiera que vayas, le dice, pero Jesús, como que Él era Dios mismo, Dios manifestado en carne, Él ya conocía cuál era la intención de este hombre. Él sabía que en el corazón de este hombre había intenciones de poder tener algún
algún beneficio personal a cambio de seguir a Cristo. Entonces Jesús se le anticipa diciéndole, el Hijo del Hombre, dice, no tiene dónde recostar su cabeza. Lo que en pocas palabras Jesús le dice, si realmente me quieres seguir, de mí no vas a obtener ninguna riqueza, de mí no podrás obtener ningún bien material, o de mí no podrás obtener nada a cambio. Eso es lo que Jesús le está diciendo a este hombre. Y vemos que muchas veces quisieron seguirle a Jesús, pero este es uno de los claros ejemplos. Jesús mismo, siendo el creador, hermanos, y el sustentador de todo el universo, de toda la creación, el creador de todas las cosas, dice la palabra de Dios que Él, siendo rico, se hizo pobre para venir a este mundo a salvar a los pecadores. Entonces, si esta persona tenía algún interés en obtener bienes materiales a cambio de seguir a Cristo, estaba completamente equivocado. Y si hay alguien que está escuchando este mensaje y piensa que por seguir a Cristo va a obtener bienes materiales, riqueza, una vida lujosa, no se va a enfermar, no va a pasar por situaciones de pruebas difíciles, tiene un concepto completamente equivocado acerca de Cristo. Entonces, hermanos, vamos a leer otro versículo. Juan 3:16, creo que este, hermano, es uno de los versículos más conocidos para nosotros, pero quizás por las redes sociales hay muchas personas que no conocen y que quizás por primera vez están escuchando este tipo de mensajes. Fíjense, hermanos, acá dice claramente cuál fue el propósito de la venida de Cristo a este mundo. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claramente, hermanos, Juan 3:16 dice, ¿para qué Dios envió a su Hijo a este mundo? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, hermanos, ¿cuál fue el principal objetivo y el principal propósito de la venida de Cristo a este mundo? Venir a salvar a los pecadores. El de venir a morir en la cruz del Calvario, sufriendo el castigo que nosotros merecíamos, para que nosotros no tengamos que ir a la condenación del infierno. Hermanos, ese es el tesoro más grande que nosotros como creyentes hemos podido entender, comprender el Evangelio, que hemos recibido la vida eterna, que hemos recibido la salvación en Cristo Jesús. Ese es, hermanos, el tesoro más preciado, el tesoro más valioso que nosotros hemos recibido acerca de Cristo. Las cosas materiales, hermanos, ya son secundarios. Tengamos mucho o tengamos poco, eso ya es secundario. Pero la salvación que el Señor Jesucristo nos ha dado, hermanos, gratuitamente, para nosotros es gratuito, hermanos. Pero sin embargo, Cristo pagó un alto precio, hermanos, muriendo en la cruz, cargando con nuestros pecados, para que nosotros seamos librados de la condenación del infierno. Hermanos, con eso nos basta y sobra. Que usted, querido hermano, haya recibido a Cristo como su Salvador. Sus pecados le han sido perdonados. Hemos recibido el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Con eso, hermanos, nos basta y nos sobra. Lo demás, hermanos, todo es secundario. Por eso es importante, hermanos, tener un claro concepto acerca de estos temas tan importantes. Bueno, vamos a ir nuevamente, hermanos, a Lucas capítulo 12. Y ustedes, hermanos, van a ver que en donde se predica el evangelio de la codicia, el evangelio de la prosperidad, ustedes van a ver grandes estadios se llenan, hermanos.
grandes congregaciones de grandes multitudes, en donde miles y miles de personas asisten. ¿Por qué, hermanos? Quizá haya entre medio alguien que realmente busca al Señor de todo corazón y haya algunos que sean salvos, ¿verdad? Entre medio de ellos, pero el 99%, hermanos, que van en esos lugares van detrás del mensaje que se está predicando, que se le está ofreciendo a la gente, buscar las riquezas temporales de este mundo. Porque ¿quién no quiere tener dinero, hermanos? La gente del mundo, ¿qué es lo que busca la gente? Anda detrás del dinero. Nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que salir, tenemos que luchar, tenemos que trabajar, pero nosotros tenemos ya un concepto claro, hermano, acerca de esto. Y debemos de tener contentamiento, como nos dice la palabra. Pero imagínense, la gente del mundo juegan lotería, juegan binguito, ¿cómo se llama el otro? La rueda de la fortuna, algo así. Porque la gente por ahí apuesta a ver si de repente se vuelve rico. Porque eso es lo que la gente va buscando constantemente. De repente por ahí obtiene riqueza, saca la lotería, el gordo de fin de año, creo que le llaman también a uno que a veces en época de fiesta navideña, ahora solemos escuchar. Pero la gente del mundo, hermanos, viven buscando a ver cómo ellos pueden obtener bienes materiales o riqueza, ¿verdad? De manera lícita o ilícita. Muchos se dedican a trabajos ilícitos, narcotráfico, muchísimas cosas con tal de obtener riqueza. Pero fíjense, hermanos, que, por ejemplo, imagínense que si desde un púlpito se le está despertando o se le está predicando a la gente que siga a Cristo, y que a cambio de eso ellos van a ser sanos, a cambio de eso van a obtener riqueza, bienes materiales. Claro que la gente van a ir por multitudes a esos lugares, hermanos, porque la gente, eso es lo que quiere escuchar. Eso es lo que la gente quiere oír, hermanos. Y la palabra nos dice que cuando más estamos llegando a los últimos tiempos, será todo lo opuesto. La gente no querrá oír, hermanos, el mensaje bíblico de la palabra de Dios. Porque vamos a leer un poquito ahí en la carta para que los hermanos, quizá hay hermanos que hayan estado en ese tipo de congregaciones o para que puedan estar alertados también para que no vayan a esos lugares. Vamos a leer un poquito en Timoteo, primera carta a Timoteo, una profecía. Imagínense, hermanos, cuántos siglos antes ya los apóstoles anunciaron esto. Segunda carta a Timoteo, hermanos. Segunda carta a Timoteo. Que esto, hermanos, a rajatabla, puntualmente en estos tiempos que vivimos, se está cumpliendo tal cual como los apóstoles ya han profetizado, hermanos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. No, segunda carta, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1 al 5. Y se darán cuenta, hermanos, cómo tal cual se cumple la palabra de Dios. Y es el mensaje, es lo que hoy día está aconteciendo en los lugares donde se predica el Evangelio de Cristo, en un lugar donde se predica la sana doctrina de la palabra de Dios, no van las grandes multitudes. Ahí somos los más pocos, hermanos, porque la gente no quiere oír el mensaje claro del Evangelio. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí presten mucha atención, hermanos, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, no soportarán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y presten, hermano, atención aquí. Y apartarán el oído de la verdad, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esto es, hermanos, tal cual lo que en estos tiempos está aconteciendo. Tal cual lo que en la mayoría de los lugares se está predicando, que la gente apartan el oído de la verdad, apartan el oído del mensaje bíblico del Evangelio y se vuelven a las fábulas, están buscando que alguien le profetice, están buscando que alguien le diga vas a prosperar, tu negocio te va a ir bien, te vas a sanar, le prometen montones de cosas. Y eso es la gente van en esos lugares porque quieren escuchar ese tipo de mensajes. Pero sin embargo, hermanos, donde se predica la palabra, donde se confronta el pecado, donde se habla de la falsa doctrina, donde se habla de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, ahí la gente, hermanos, somos el mínimo número que nos congregamos. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a que la palabra de Dios pueda obrar en nuestras vidas. Y estamos dispuestos porque cada vez, hermanos, que abrimos la palabra de Dios, siempre vamos aprendiendo cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y ese es el propósito, hermano, de la predicación. Que el creyente pueda recibir la palabra, que el creyente pueda ir madurando espiritualmente, para que el creyente pueda ir creciendo en su vida espiritual y estar preparado para toda buena obra. Entonces dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuáles son esas fábulas, hermanos? Esas personas que se paran en el púlpito y dicen, Dios me habló, anoche tuve un sueño, Dios me dijo que mañana vas a tener un coche 0 kilómetros, Dios me habló en un sueño y me dijo que mañana tu trabajo te va a empezar a prosperar. Y todas son cosas terrenales. Todo apunta hacia las riquezas temporales de este mundo. Todo apunta hacia el bienestar económico de la gente. Entonces, ese mensaje la gente, hermanos, quiere escuchar. Entonces, la gente llenan estadios, llenan de a multitudes, van para escuchar ese tipo de mensaje. Pero, ¿qué es lo que la Biblia dice, hermanos? Que donde van los muchos, los que van por el camino ancho rumbo a la perdición, son las multitudes, hermanos. Y los que van por el camino angosto que llevan a la vida eterna, Jesús dijo, son pocos los que la hallan. Así que, hermanos, no nos dejemos guiar por esas grandes multitudes que vemos que van tras ese tipo de herejías, tras ese tipo de falsas doctrinas, sino que mantengámonos firmes, hermanos, nosotros en la palabra de Dios. Mantengámonos firmes nosotros en la sana doctrina, en el Evangelio de Jesucristo. Y dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué importante es, hermanos, hacer obra de evangelista. Hablar a otros acerca de Cristo, hablarle al primo, al vecino, al papá, a la mamá, a nuestro hermano, al compañero de trabajo, al compañero de colegio, al vecino, al que le tenemos al lado, a nuestro prójimo. Qué importante es, hermanos, hacer obra de evangelista, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Y nos hace falta, hermanos, que sepamos predicar, porque algunos dicen, yo no sé predicar. Suficiente es, hermanos, oren por esas personas, o en algún momento regálenle un folleto, regálenle una Biblia, anímenle a leer la Biblia. Es una manera de cumplir también el trabajo en la obra de evangelista. Entonces, hermanos, vamos a volver a Lucas capítulo 12. Entonces, hermanos, entendemos claramente, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo no vino a este mundo para solucionar los problemas materiales,
judiciales o económicos del hombre en este mundo. Que quede muy claro, hermanos, esto. El propósito principal y específico de la venida de Cristo a este mundo, hermanos, no fue ni es el de solucionar los problemas judiciales, materiales o económicos del hombre, sino que la Biblia inclusive llama al hombre, a los hombres que van detrás de la avaricia, le llama necios, porque piensan de esta manera y piensan que la felicidad se encuentra en las riquezas materiales. Sin embargo, Dios le llama necio. Vamos a ver en la parábola ahí también, que ahora vamos a ir leyendo. Lucas capítulo 12 nuevamente, hermanos. Entonces, a raíz de esta situación, hermanos, a raíz de esta inquietud que tuvo este hombre, Jesús enseñó esta parábola. Esta situación fue lo que le llevó al Señor Jesús, hermanos, a enseñarnos la parábola del rico insensato. ¿Por qué? Porque en la parábola del rico insensato se habla de una persona que estaba practicando el pecado de la avaricia. Era un hombre avaro. Entonces vamos a leer, hermanos, que vamos a leer un poquito el versículo 16 en adelante. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Aquí, hermano, no hay nada de malo. La heredad, dice, de un hombre rico había producido mucho. Correcto, totalmente lícito. No hay problema ahí. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Es decir, este hombre estaba haciendo planes. ¿Qué va a hacer con tanta riqueza acumulada? Y dice, y él dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Pero aquí viene, hermanos, ya ahí vamos viendo ya cómo el pecado de la avaricia se va manifestando, ¿verdad? En él. El versículo 19 dice: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Fíjense, hermano, ahí está. Ese versículo 19 encierra muchísimas cosas y se aplica a la vida de miles y millones de personas que viven en este mundo, hermanos. Esta enseñanza que el Señor Jesús, hermanos, nos ha dejado a través de esta parábola. Esto, hermanos, vemos que en todo el mundo hay personas que están pensando de esta manera, como estaba planeando su vida este rico insensato. ¿Qué es lo que él estaba haciendo? Él estaba planeando diciendo: tengo tanta riqueza que ya no sé qué hacer con ello. Ahora él dijo, bueno, él decía: tengo bienes, muchos bienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Es decir, hermano, él tenía un pensamiento egoísta. Él estaba pensando, diciendo: tengo muchísimo dinero para poder disfrutar de los placeres de este mundo por muchos años. Ese es el propósito. Él acumuló, estaba haciendo planes, cómo iba a gastar sus riquezas para él mismo, para poder disfrutar de los placeres temporales de este mundo. Y ese es, hermanos, el pecado de la avaricia. Recordemos, la definición de la avaricia era el deseo excesivo y desordenado por acumular riquezas, bienes materiales, con el objetivo de guardarlo para uno mismo. Es decir, un plan totalmente egoísta. Él en ningún momento se puso a pensar: tengo tantas riquezas, puedo compartir con los pobres, puedo darle a aquellos que no tienen que comer, a aquellos que no tienen ropa, a los niños de la calle. Él solamente estaba haciendo un plan para sí mismo,
un plan egoísta para su propia vida. Pero fíjense, hermanos, que este hombre, él en ningún momento, él le tenía en cuenta a Dios en su vida. En todo lo que acá nos está relatando el Señor Jesús, este hombre, aunque él fue muy bendecido por Dios, él en ningún momento era tampoco agradecido. Él en ningún momento reconoció a Dios, que Dios es soberano sobre su vida. Él en ningún momento, hermano, él llevó en cuenta a Dios en su vida. Y aquí viene lo más terrible. Él, hermanos, no sabía o ignoraba por completo que su vida está en las manos de Dios. Y así también, hermanos, cuánta gente que día tras día se están afanando tras la avaricia, tras los bienes materiales de este mundo y no le tienen en cuenta a Dios en sus vidas. Y ellos ignoran, hermanos, que Dios le puede decir, hasta acá llegaste, y ni siquiera una moneda, ni una cadenilla, ni un zapato, nada vamos a llevar, hermanos. Por eso, fíjense, hermanos, lo que dice acá. En el versículo 19, él estaba planeando de una manera egoísta de disfrutar de su riqueza, pero fíjense la respuesta de parte de Dios. Versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Es decir, todas las riquezas que acumulaste, ¿de qué te va a servir? Y esa es la gran verdad, hermanos. Esa es la gran verdad. Todos en algún momento vamos a tener que abandonar este mundo. Y nada de lo que acumulamos, ni de lo más mínimo, nada nos vamos a llevar, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que la palabra nos manda? Dice, haceos tesoros en los cielos. Eso sí nos dice la palabra de Dios. Que invirtamos nuestros bienes materiales para el reino de Dios, para ganar almas para Cristo. Eso sí, hermanos, son las riquezas. Eso sí tiene que ver con atesorar, hacer tesoros en el cielo. Entonces dice, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Jesús mismo dice, hermanos, que las personas que piensan de esta manera son personas necias. Y una persona necia es una persona falto de entendimiento, una persona que no piensa, una persona que no tiene para nada entendimiento. Y Dios mismo le llama a esta persona y a todos los que piensan egoístamente como este hombre, Dios le llama necio, porque ellos no saben que Dios es el dueño de su vida. Ellos ignoran que la vida y la muerte están en las manos de Dios. ¿Y cuánta gente hay, hermanos, que escuchamos a veces, verdad? Murió fulano, tanta riqueza tuvo, y ahora ¿de qué le va a aprovechar? Si él no pudo llevar nada. Nada no pudo llevar, ni su coche, ni su mansión, nada. Ahora, esto es importantísimo y muy grave, hermano, este pecado, porque acá estamos hablando de personas que si están planeando su vida de esta manera, de una manera egoísta, y les toca partir, les llega la muerte, hermanos, ¿a dónde van a ir? Van a ir al infierno, porque está hablando de personas que no son salvas. Y vamos a ver un poco en la primera carta a los Corintios. Hay una lista de pecados en donde aparece también los avaros, en la lista de aquellos que no heredarán el reino de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿Estamos, hermanos? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Y aquí, hermano, mucha atención, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes,
ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y justamente aquí aparece en la lista también, aparecen los avaros. Por cierto, una larga lista, ¿verdad? Y aparecen también los avaros, como esta persona de la cual el Señor Jesús estaba relatando en la parábola del rico insensato. Una persona que vivía, poseía muchas riquezas, pero no le tenía en cuenta a Dios en su vida. No buscaba a Dios, no buscaba la salvación. Sin embargo, él solamente pensaba en sí mismo, pensaba en su propia conveniencia. Entonces, dice, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y esta enseñanza, hermanos, aunque primariamente va dirigido a los inconversos, primeramente va dirigido a las personas que no conocen a Cristo como su Salvador, esto también, hermanos, podemos sacar una aplicación espiritual para nosotros. Hermanos y hermanas, como dice acá el versículo 20, y lo que has provisto, ¿de quién será? Porque a nosotros también, hermanos, nos va a llegar el momento, el día o la hora en que tenemos que partir de este mundo. Y lo que hemos provisto, ¿de quién será? ¿En qué estamos invirtiendo nuestros bienes materiales? ¿En qué estamos invirtiendo los bienes temporales de este mundo? Lo que invertimos para las cosas, para las vanidades, para cosas que no tienen importancia, eso, hermanos, va a quedar para este mundo, en este mundo. Pero si invertimos para el reino de Dios, hermanos, entonces de esa manera estaremos haciendo tesoro en el cielo. Vamos a leer un poco Mateo capítulo 6. Mateo, yo creo que este mensaje, aunque es evangelístico, también es un mensaje que va muy bien dirigido también para nosotros los creyentes. Mateo 6, y si hay alguien que en esta mañana está escuchando este mensaje y vive de la manera en que está viviendo, en que estaba viviendo este hombre rico, insensato, como Jesús lo había enseñado, ¿a dónde irá tu alma el día en que te mueras? ¿A dónde pasarás la eternidad? Mateo capítulo 6. Digo esto porque hay muchas personas también que luego escuchan la grabación o ven por las redes sociales, y hay mucha gente inconversa que a veces pueden escuchar el mensaje y pueden entender y pueden aceptar a Cristo. Mateo 6, ya estamos entrando, hermano, a la parte final. Versículos 19 y 20 y 21. Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Qué claro, hermano, es la enseñanza del Señor Jesús. Si nuestro corazón, si nuestro objetivo, hermano, está puesto en las cosas temporales de este mundo, entonces nuestro corazón va a estar, hermano, como acá dice el versículo 21, donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Si nuestro tesoro, hermano, está en las cosas, en los bienes materiales de este mundo, entonces nuestro corazón también solamente estará pensando en las cosas de este mundo. Pero sin embargo, dice acá, hermanos, el versículo 24, vamos a leer también. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Como, hermano, el mensaje de Cristo va totalmente opuesto a aquellos que predican el evangelio de la prosperidad. Dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces vamos a entrar en la parte final, ¿verdad? Vamos a volver a Lucas 12, vamos a leer el último versículo. Así que, hermanos,
en Cristo, hermanas en Cristo, reflexionemos también en esto. ¿En qué nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿En qué estamos invirtiendo nuestros bienes materiales? ¿En qué estamos invirtiendo los bienes temporales que el Señor nos da, hermanos? Recordemos también lo que dijo en Lucas 16. Vamos a leer un poquito ahí, Lucas 16. Lo que el Señor Jesús también había dicho. Les leo, Lucas 16:9, Jesús dijo, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Jesús dice, ganad amigos por medio de las riquezas temporales. Invirtamos nuestro tiempo y nuestros bienes temporales, nuestros bienes materiales, hermanos, para el reino de Dios. Para que muchas almas conozcan a Cristo como su Salvador. Porque eso es lo que a nosotros, hermanos, lo que nos tiene que importar. Amar al prójimo, amar a los perdidos, amar a los hermanos. Entonces dice, ganad amigo por medio de las riquezas injustas. Entonces, hermanos, el versículo 21 del capítulo 12 dijo Jesús, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así, hermano, esto le acontecerá también a toda persona que pone su esperanza en las cosas de este mundo. Esto también le acontecerá a todo aquel que no le tiene en cuenta a Dios en su vida y solamente se enfoca en los bienes temporales de este mundo. Le llegará la muerte y si no se arrepiente y no se convierte a Cristo, su alma el día que muera irá a la condenación eterna. Pero la Biblia dice, hermanos, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. De ahí, hermanos, que es tan importante predicar acerca de esto. Pueden haber personas que sean alcanzadas a través de este mensaje que nunca han pensado en esto. Personas que tienen muchas riquezas, quizás se despierten en su vida espiritual y puedan considerar a Dios en sus vidas. Entonces, hermanos, vamos a ir terminando, estamos llegando ya a la hora. Vamos a leer 2-3 versículos antes de orar. Vamos a leer un poquito, hermanos, en Proverbios 30, versículos 7 y 8. Proverbios 30, versículos 7 y 8. Dice así. Fíjense lo que dice, hermanos. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Qué impresionante, hermano, esta oración, teniendo un equilibrio, ¿verdad? Diciendo, no me des tanta riqueza, no sea que me olvide de Dios. Ni tampoco me des mucha pobreza o mucha necesidad, dice, no sea que robe, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Qué impresionante, hermano, así que los que quieran marcar esa parte. También vamos a leer un poquito en Proverbios 23, un poquito más atrás, hermanos. Proverbios 23, versículo 4, dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Versículo 5, ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. Versículo 6, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Hasta tal punto, hermano, es grave el pecado de la avaricia que dice la palabra,
ni aun comas con el avaro, dice. Imagínense, hermanos, cómo Dios nos advierte en la palabra. Y bueno, tengo muchísimos versículos, hermanos, para leer, pero ya tenemos que respetar el tiempo, estamos llegando ya a casi una hora. Entonces vamos a leer en el Nuevo Testamento, en la primera epístola a Timoteo, y vamos a orar. Primera carta a Timoteo, capítulo 6. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 6 al 12. Y mucha atención aquí, hermanos, lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias. Acá aparece la palabra codicia que hoy estábamos definiendo. Dice, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Fíjense, hermanos, hasta qué punto es dañino, hermanos, y es peligroso, porque dice, muchos se extraviaron de la fe, dice, por causa de este pecado. Imagínense, hermanos, el castigo que le espera a aquellos que le están predicando a la gente el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque es totalmente otro evangelio. Y acá dice claramente que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y estos predicadores, estos falsos maestros, le inducen a la gente a que vayan atrás de Cristo para obtener riquezas materiales. Entonces dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Y acá, hermanos, viene la enseñanza directamente ya a qué es lo que nosotros debemos de apuntar. Y dice, mas tú, hombre de Dios. Para cada uno de nosotros, hermanos, esto va dirigido. Para cada hermano, para cada hermana, para mí, para todos. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Fíjense, hermanos, qué es lo que Dios nos manda. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Es decir, huir del pecado de la codicia, huir del pecado de la avaricia, huir del evangelio de la prosperidad. Yo más bien les aconsejo, hermanos, ni siquiera escuchen a estas clases de predicadores. No, ni siquiera escuchen a esta clase de predicadores, porque también podemos ser seducidos, hermanos, porque Satanás es muy astuto y él tiene sus ministros que saben predicar muy bien para poder confundir y atrapar a la gente. Entonces, hermanos, hasta aquí llegamos. Este es el mensaje que quise compartir en esta mañana. Y Dios quiera, verá, que las enseñanzas de nuestro Señor Jesús podamos atesorar en nuestros corazones, podamos aprender y podamos aplicar a nuestras vidas y también poder compartir con otras personas. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por un día más de vida que tú nos has regalado. Gracias por un día más que tú nos has bendecido, Señor. Gracias, Padre amado, porque en este primer día de la semana pudimos congregarnos como iglesia, Señor. Pudimos venir ante tu presencia, Señor, los hermanos y hermanas, los jóvenes y los niños,
para poder alabarte, adorarte y poder escuchar tu palabra, Señor. Poder oír tu voz a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos sido bendecidos en gran manera en esta mañana, porque hemos podido adorarte, hemos podido alabarte y fuimos bendecidos con la enseñanza de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada hermano y hermana presente. Gracias por la vida de tantos niños que tú has enviado en esta mañana, Señor, a la escuelita bíblica. Gracias, Señor, por la vida de cada hermana que están también trabajando con los niños. Y gracias, Señor, por cada uno de los jóvenes también que están con nosotros reunidos en esta mañana. Gracias, Padre, por cada hermano y hermana obreros que están trabajando aquí en tu obra. Y gracias por la vida de cada miembro de esta iglesia local aquí en Capital Miranda, Señor. Ahora, Señor, te pido también por cada matrimonio de esta congregación, por cada padre, por cada madre. Te pido, Señor, también por nuestros hijos, para que tú les guardes a ellos durante la semana. Y ahora, Padre Celestial, te pedimos también para que el mensaje que hemos escuchado en esta mañana, Señor, podamos atesorar en nuestros corazones, podamos ir y meditar en nuestras casas y poder poner por obra lo que tú nos enseñaste, Señor. Padre, ahora nos despedimos en paz y encomendamos nuestras vidas en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.